Pero este tema, hermanos, de esta mañana se titula Alcanzando la vida eterna. Alcanzando la vida eterna. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y la palabra de Dios siempre hace énfasis de la vida eterna, hace énfasis del pecado, hace énfasis del arrepentimiento y todas esas cosas. Pero estaríamos yendo a muchos textos bíblicos y nos desenfocamos de lo que queremos nosotros, que la persona que está viendo este video también sepa de lo que vamos a hablar. Y Juan capítulo 5, verso 24 dice de esta manera. Dice, de cierto os digo. Ahí están unos puntitos. El que oye mi palabra, y ahí está un signo de coma. Es muy importante leerlo de esta manera. Fíjese, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ahí hay otro punto y coma, tiene vida eterna, punto y coma, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, ese tema es muy importante porque muchas personas se centran en discusión tras discusión, y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos habla de tantas cosas. Por ejemplo, estamos tocando el tema de vida eterna, ¿verdad? ¿Qué dice? No sé, déjenme a ver si alcanzamos a leer este texto que está ahí. Lo quise proyectar para que no buscara ahí en la Biblia, pero es importante buscarlo porque luego después alguien va a decir, o a lo mejor pudiéramos pensar, no traen Biblia, ya no se está usando la Biblia. Me imagino al apóstol Pablo cuando no trajo el pergamino y traía una Biblia, y ahí estaban todos, tú no traes la Biblia, no traes el pergamino. Pero es la palabra de Dios, como quiera búsquela, ahí va a estar, Tito capítulo 1, verso 3. ¿Qué dice allí? No lo alcanzan a ver. En él la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios ha prometido vida eterna. Dios ha prometido vida eterna y Él no miente. Entonces nos vamos a basar en el texto que leímos hace un momento, porque ese texto que hemos leído es uno de esos textos como Juan 3:16, el que acabamos de leer. Dice que el que cree en Él tiene vida eterna, ¿verdad? Entonces el Evangelio de Juan que acabamos de leer también dice así, y la palabra de cierto que nos encontramos allí, la palabra de cierto la usó el Señor para enfatizar algo que era muy importante. Y es muy importante esa palabra. En otras palabras, de cierto quiere decir, ponga mucha atención a lo que voy a decir. Escuchen todos con mucho cuidado. Es lo que significa. ¿Y qué dice el Señor en ese texto? Si es bueno tener la Biblia ahí, sí. Sí es bueno tener la Biblia, porque tiene que tener la Biblia ahí abierta para que mire lo que estamos tratando de explicar. Porque ¿qué dice el Señor en este texto en el que estamos tratando? El que oye mi palabra, la acción de oír la palabra de Dios es muy importante. Nunca ponga la vista en el hombre, si tiene educación o no tiene educación, sino escuche lo que dice la palabra de Dios. Es muy importante la acción de oír la palabra de Dios. La Biblia la enfatiza mucho. Toda experiencia espiritual empieza oyendo. Toda experiencia espiritual, cuando una persona no tiene ninguna experiencia con la palabra de Dios, no tiene ninguna experiencia con la palabra de Dios o con Dios mismo, cuando empieza a escuchar, empieza esa experiencia estando
atentos a la palabra, a la proclamación de la palabra de Dios. Ese es poner atención. Yo cuando mi pastor estaba predicando, yo ponía mucha atención. Yo quería entender tantas cosas que no entendía. Yo quería saber qué es lo que la palabra de Dios dice, qué es lo que explican desde el púlpito. Lamentablemente yo estoy de acuerdo de usted, que hay iglesias que no hablan de la palabra de Dios. Y nosotros hablamos de la palabra de Dios usando bases bíblicas también. En el texto del que oye mi palabra tenemos un ejemplo en Apocalipsis, capítulo 1, verso 3, donde dice así: bienaventurado el que lee. ¿Quién está leyendo ahorita? Yo estoy leyendo, ¿verdad? Bienaventurado, dice ahí, el que lee, el ministro de la iglesia. Y luego dice, y los que oyen las palabras de esta profecía. Ustedes están oyendo las palabras de esta profecía, ustedes están escuchando la palabra de Dios, entonces ustedes también son bienaventurados. Pero fíjense nada más, y los que oyen la palabra de esta profecía, coma, ahí tiene espérate tantito y explica, porque pues todos van a decir bienaventurados, todos somos al escuchar la palabra de Dios, y es cierto, lo dice. Y luego dice, y guardan las cosas en ellas escritas. El guardar, la palabra el guardar, hermanos, en la Biblia, significa seguir los mandamientos, seguir lo que la palabra de Dios dice. Yo sé que es imposible seguirla al pie de la letra, pero el Señor sabe quién se esfuerza y quién intenta no fallarle tanto al Señor, porque todos vamos a fallar. Como humanos siempre fallamos, siempre lo he dicho. Fallamos en nuestra mente, pues, nuestros pensamientos. Ya lo más delicado es en las acciones. O sea, cuando llegamos a cometer algo que al Señor no le agrada. Pero si reconocemos que hemos fallado, ¿qué es lo que dice la Biblia? Confiese su falta, confiese su pecado y el Señor le perdonará. Entonces, con el tema, a fin de poder guardar, uno tiene primero que escuchar, atento. Ejemplos bíblicos, cuando Pablo y Silas predicaban en Filipos, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo esa mujer. Y cuando estaba oyendo, el Señor le abrió su corazón a ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Dice nada más, si creemos, estar atento, Dios abre nuestro corazón, es de mucha importancia. ¿Quieres saber qué es cierto? Hechos capítulo 16, verso 14 dice así: entonces una mujer llamada Lidia y vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, fíjese ahí, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Eso es lo que dice la Escritura. Pero un texto que siempre estamos repitiendo, y es bueno repetirlo, ¿verdad? Porque la congregación a lo mejor tiene una mente muy abierta. Acuérdese que hay personas que inmediatamente se aprenden y hay personas que tardamos mucho en aprender. Por eso es que seguido estamos mencionando los textos bíblicos sobre ciertos temas, ¿sí? Porque Pablo les escribió a los romanos, allá en Romanos capítulo 10, verso 17, que la fe es por el oír. ¿Y por oír qué? La palabra de Dios. Estamos con el tema de oír. Esto es cuando uno escucha la palabra de Dios, Dios empieza a hacer una obra por causa de la vida que esa palabra tiene. Estamos hablando de cierto significado de los temas que estamos hablando. Oír es abrir el alma a Dios. El siguiente paso de oír la palabra de Dios es, ¿qué es? El que cree, dice aquí el texto. El siguiente paso después de oír la palabra de Dios es creer en Dios.
En la carta a los Hebreos leemos, hermanos, donde dice Hebreos capítulo 11, verso 60, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que existe. Entonces, cuando usted cree en Dios, cree en la palabra de Dios, busca acercarse más a Dios. Acercarse más a Dios, hermanos, es guardar la palabra de Dios. Pero tiene que haber un deseo. Tiene que haber un deseo de entender la palabra de Dios. Tiene que haber un deseo de que nuestra vida cambie. Eso es lo que significa. Dice que porque es necesario que el que acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Fíjense nada más. Va a haber premios, va a haber gratificaciones, y esa gratificación es la bendición de Dios que lo protege del pecado, que lo protege de las pruebas, de las tentaciones. Fíjese nada más que creer es más importante que todas nuestras obras que pudiéramos hacer. Creer es más importante, porque significa que uno deposita su fe en Dios. Su fe en Dios. Y esto es más importante que todas las obras que uno haga. Si ustedes recuerdan cuando Dios llamó a Moisés, dice Pablo en Gálatas capítulo 3 que Abraham creyó a Dios, y Pablo dice que le fue contada para justicia. Cuando llamó a Abraham, ustedes saben quién fue Abraham, ¿verdad? Además de creer, es más fácil que hacer obras. Recuerde que Pablo dice, no por obras para que nadie se gloríe. No, pues yo allí dirijo, yo allí predico y hago esto y hago lo otro. De nada sirven las obras cuando hay un ego, cuando hay un egoísmo. No. Si uno decide hacer obras para salvarse, nunca hará suficiente. Las obras son buenas. Tengo que decir, porque después van a malentender a algunas personas que me están escuchando ahí en este video. Las obras son buenas, pero no para salvación. Porque con obras, dice la Escritura, no podemos. Es imposible, nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos. Nunca hará suficientes obras. Siempre nos quedamos cortos. Sin creer es sin embargo, creer es una experiencia instantánea. Uno cree de todo corazón y alcanza el favor de Dios cuando uno cree de todo corazón. El tercer punto de la palabra que estamos tratando en este texto que hemos escogido es: tiene vida eterna. Tiene vida eterna. En primer lugar, notamos que el Señor dice, tiene, no dice tendrá, tiene. No habla de la vida eterna como una esperanza. Oh, yo tengo esperanza de que mi hijo cambie algún día. Yo tengo esperanza de comprar una casa nueva. Esa palabra se usa como que no puedes alcanzar aquella cosa. No hay recursos, no hay nada. Y tienes ese anhelo. Entonces, por eso digo yo que la palabra de Dios habla de vida eterna. No como una esperanza, sino como una realidad. Y es que, hermanos, es una realidad. Cuando usted comienza a creer en el Señor, usted tendrá la vida eterna, usted comenzará a disfrutar de la vida eterna. ¿Sí? Uno no tiene que esperar, ¿verdad?, hasta el regreso de Cristo Jesús. Uno comienza a disfrutar la vida eterna en este planeta. Amén. Porque cuando nosotros andábamos, como dice Pablo, en aquel tiempo sin Dios y sin ninguna esperanza, por causa de nuestros pecados, Él nos alcanzó. Y entonces es cuando comenzamos a disfrutar de esa vida eterna. ¿Sí? Pero por allí alguien podrá decir, hermano, le falta algo.
Sí, pero vamos de paso en paso. La persona cuando comienza a creer en la palabra de Dios, que llega a encontrarse con la palabra que es necesario arrepentirse de sus pecados, entonces esa persona se va a arrepentir de sus pecados. ¿Y qué sucede inmediatamente? Dios le perdona. El perdón de los pecados se logra en ese momento que usted comienza a creer en Dios. Y si Dios le abre el alma de su corazón, usted va a reconocer su estado espiritual. Va a reconocer que ha pecado ante Dios. Va a reconocer que no busca al Señor, no busca la presencia de Dios. Entonces, nada hay perdido. Hay que arrepentirnos. Aún siendo cristianos, nosotros pecamos. Dice la palabra de Dios que el que dice que no tiene pecado, ese es un mentiroso. Pero siempre digo yo, hay pecados. Por ejemplo, siempre lo menciono, un creyente peca ¿qué? En su manera de pensar. Por allá viene el hermano Germán caminando y trae el gesto, la ceja así para él. Y pues ¿qué le pasará al hermano? A lo mejor antes de venir se enojó con su esposa o hizo algo. Ahí fallamos nosotros, en nuestra mente. En vez de decir, mira el hermano, a lo mejor viene preocupado, tiene un problema, vamos a orar por él. Yo voy a orar por el hermano. Está la mente natural y la mente espiritual. Siempre trabaja la mente natural y la mente espiritual. Y ahí es donde aprovecha el enemigo para hacernos caer. Entonces, notemos en segundo lugar, tiene vida eterna. En segundo lugar, tiene vida eterna. Esta vida eterna es un contraste muy grande entre los momentos de placer que el mundo ofrece, de los cuales la mayoría de las veces producen remordimiento de conciencia. El beber produce cierto entusiasmo. El beber, bueno, eso yo lo viví mucho tiempo. El beber, el tomar las bebidas, se alegra uno, ¿verdad? Y echa gritos y todo, pero es momentáneo. Es momentáneo porque al día siguiente va a aparecer el mal todo. Y hasta la va a llevar la ama de casa. Y es un contraste en todas esas cosas. Entonces, el beber produce cierto entusiasmo que es pasajero. Lo mismo la droga, las diversiones del mundo, todo lo que el mundo ofrece, que es lo que a Dios no le agrada. Una persona que anda en eso no puede, hermanos, gozar de la vida eterna si es que allá recibió a Cristo Jesús, si es que ya le perdonó el Señor sus pecados. No puede gozarse, no puede disfrutar de la vida eterna. Pero hay otro contraste, quiero decir lo negativo y lo positivo en esto que estamos tratando en este tema. También vida eterna es un contraste con condenación eterna. Hay vida eterna y hay condenación eterna. Si usted no lo sabía, que está viendo este video, pero cuatro versículos más adelante de la escritura que hemos escogido, el Señor habla de la diferencia que hay entre la vida eterna y la condenación eterna, siendo ambas reales. Voy a leer Juan capítulo 5, versos 28 y 29. Dice, no os maravéis de esto, porque vendrá hora. Quiere decir, va a suceder. No os maravéis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Muchas personas no saben esto. Y quizás alguien me esté juzgando de personas que estén escuchando el video, pero es lo que dice la palabra de Dios. Dice uno, ya se murió y ya se acabó. Y dice la Biblia que todos los que estarán en el sepulcro oirán su voz. Aquí la persona no quiere oír la voz de Dios, no quiere oír el mensaje de la palabra de Dios. Pero cuando se cumpla el tiempo, dice que los que están en los sepulcros oirán su voz. Pero fíjese lo que dice, fíjese el momento que van a oír su voz. Y los que hicieron lo bueno
saldrán a resurrección de vida. Es decir, los que aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador, los que abrieron el alma para recibir la palabra de Dios, y al Señor mismo dice que los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. En una ocasión que Cristo Jesús estaba hablando, dijeron los discípulos: dura es esta palabra, ¿quién la puede recibir? ¿Quién la puede aceptar? Y ahí es donde nuestra mente natural trabaja y es lo que creen los hermanos, los aleluyas, o los bautistas, o qué sé yo. Pero es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Recuerde lo que dice el escritor a los Hebreos, que está establecido que el hombre muera una sola vez y se terminó todo, ¿no dice así? Y después de esto dice el juicio. Es lo que dice la Biblia. Pero Dios no quiere, hermanos, que nadie se pierda. Entonces, por esto estamos tratando este tema. El cuarto punto aquí dice: y no vendrá a condenación. La Biblia afirma, hermanos, que hay una condenación eterna. La Biblia lo afirma, pero también afirma de una manera muy enfática que Dios no quiere que ninguno se condene. Por ejemplo, vamos a ver aquí a 2 de Pedro capítulo 3 verso 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Estamos tratando el tema de alcanzando la vida eterna. Y yo les dije, no sé si se acuerdan, les dije que cuando la palabra de Dios habla de alcanzar la vida eterna, habla de arrepentimiento, habla de pecado y habla de tantas cosas. El Señor no quiere, hermanos. ¿Por qué cree que el Señor envió a su Hijo al mundo a morir por todo pecador? ¿Por qué? Pues porque no quiere que nadie se pierda. Acabamos de leer la escritura de Juan 3:16. Se dice que Juan 3:16 todo creyente lo debe saber de memoria. Y quizás muchos saben de memoria todo eso, pero a lo mejor no han entendido el contenido de Juan 3:16. Dios no quiere que nadie se pierda. Pero ¿qué significa la palabra no vendrá a condenación? Significa que la persona se ha escapado de la condenación, como Noé en aquel tiempo del diluvio, como Lot en la destrucción de Sodoma, como el pueblo de Israel de la muerte del primogénito allá en Egipto. Eso es lo que significa. Las palabras no vendrá a condenación incluso sugiere que la persona salva ni siquiera tendrá que presentarse a juicio delante de Dios. Fíjense nada más, no tendrá que ser juzgado para condenación. Es verdad que la Biblia dice que habla del juicio de los creyentes, como hemos leído, pero ese juicio es para recibir el galardón, la recompensa, mientras que el no creyente va a pasar juicio. Y es una condenación. Usted no debería de preocuparse, porque Romanos capítulo 8, verso 1, dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, para los que escucharon con atención, para los que estuvieron atentos y abrieron su alma al Señor. No hay ninguna condenación, no hay por qué preocuparse si usted está en Cristo. Si no está en Cristo, preocúpese, porque cuando llegue el día, dice la palabra de Dios, que los muertos en Cristo Jesús resucitarán también, pero para irse a la presencia del Señor. Entonces, el último punto, que es este, dice: mas ha pasado de muerte a vida. La conversión
es una transición, es un traslado, es un cambio. Dice, mas ha pasado de muerte a vida, primero. Segundo, de condenación a salvación. Tercero, se oye fuerte, del diablo a Dios. Cuarto, del pecado a la santidad. Quinto, del vicio a la virtud. Sexto, del mundo al reino de Dios. Y por último, del castigo a galardón. Estas palabras, hermanos, el apóstol Pablo se las dijo a los tesalonicenses, allá en primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 9, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a Dios, al Dios verdadero. Ahí vemos que al igual que las palabras tiene vida eterna, y afirma que uno tiene ya estas palabras, afirma que uno ha pasado de la muerte eterna a la vida eterna. Es decir, que cuando el creyente muera, hermano, solo va a cambiar de lugar, de este mundo al mundo donde hay vida eterna. Es decir, a la casa de mi Padre. Recuerde que dijo Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar una para ustedes, para donde yo estoy, ustedes también estén. Eso es lo que dijo Jesús. Amén. Entonces, conclusión. Tú que estás viendo este video, si en este día tú escuchaste o tú oíste la palabra de Dios y has creído, tendrás vida eterna. No vendrás a condenación, sino que pasarás de la muerte a la vida. ¿No quieres venir a Dios arrepentido para que recibas al Señor como tu Señor y Salvador? Creo que ahí no puede ver el que está viendo este video, pero yo lo voy a leer para que lo oiga. Y dice Juan capítulo 3, déjeme ver si es Juan capítulo 3, verso 14 y 15, dice así: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga que vida eterna. Ahí vemos el texto, ¿verdad? Más claro pues no se puede, ¿verdad? Pero la cosa es de que hay que hacer una decisión. Venir al Señor arrepentido de sus pecados y recibirlo como su Salvador y su Señor. Y entonces va a comenzar a disfrutar la vida eterna, va a comenzar a disfrutar una nueva vida en Cristo Jesús. Porque Dios no quiere que usted ni yo suframos. Lo que pasa es que muchas las veces no podemos obedecer a Dios. Aún en el cristianismo se sufre y casi sufrimos igual porque no hay conocimiento de la palabra de Dios, no hay obediencia en la palabra de Dios, y eso es lo que casi nos pone al mismo nivel, casi. El Señor me le bendiga y espero que esta palabra haya sido entendida y la palabra de Dios a través del Espíritu Santo, que es el que va a dar fruto en esa palabra que ha caído en un corazón sencillo. Amén. Espero que de bendición, voy a orar y así nos despedimos. Una vez más, buen Padre y Señor Dios de los cielos, gracias te damos, Señor, nuevamente, porque, Padre Dios, pues has hablado a través de tu palabra, Señor, de este tema, Padre Dios, que es alcanzando la vida eterna, Señor Dios. Gracias te damos porque nos dices esa bendición de escuchar nuevamente tu palabra. Gracias por el perdón de nuestros pecados y gracias por la vida eterna, Señor, que nosotros ya tenemos, que estamos disfrutando. Gracias, buen Dios. Ahora yo, Padre Dios, te pido una bendición muy especial, Señor Padre, por tu iglesia, por cada hermano o cada hermana que estuvieron presentes y los que no estuvieron de igual manera, Señor. Bendíceles, Padre Dios, cúmpleles los deseos de sus corazones. Y es en Cristo Jesús en que elevamos esta oración. Amén. Y amén. Amén.